Cuando pensamos en los libros que se producen en psicología o en psiquiatría, la otra vez charlábamos y yo te conté algo, lo vuelvo a contar para que sirva de... Nosotros tenemos una larga tradición en la Argentina de publicar libros de psicología en psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido muy prolífico en la producción de libros y fue una época de crecimiento de la industria editorial, la década de los 60, 70, 80, y alguien podía estudiar psicoterapia o psicología en base a los libros de excelente calidad, de alto nivel, producidos en el país por psicoanalistas argentinos, y al mismo tiempo teníamos acceso a las traducciones en alemán, francés o inglés de mucha de la literatura vinculada al psicoanálisis. Y después entramos en un periodo donde el número que está caracterizado por dos o tres cosas. La primera cosa es la crisis política y económica, el cambio de la tecnología, en donde ya el libro no es el eje central de los entrenamientos. Y la tercera es, empiezan a aparecer las terapias basadas en la evidencia, y yo creo que se armó como un vacío muy importante en la impresión de libros, no solo de traducción de libros anglosajones relacionados a terapias basadas en la evidencia, sino también hubo un vacío de producción nacional. Sí. ¿No? Sí. Hasta que empieza a aparecer, yo diría que el movimiento de primera generación de terapias cognitivas o conductuales no tiene muchos libros publicados en español. No. Viene la segunda ola, y en segunda ola tampoco tenemos muchos libros originales. Hay 2 o 3 casos excepcionales. En España tenemos autores, en México sí, pero en la Argentina prácticamente, si podemos, yo creo que se me ocurren 2 o 3 nombres. Sí, y son los mismos que estoy pensando yo. Nada más. Sí. Y después aparece las terapias basadas en la evidencia, tercera generación y otras. Y hay como un vacío, la gente no sabe de dónde estudiar. Sí. De hecho, ¿no? Es una pregunta que aparece un montón. Como, ¿qué leo? ¿Qué leo? Sí. ¿Qué te parece que pasó ahí? ¿Qué es lo que vos ves si esta es la historificación o la historia de dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que ves vos que ha pasado y qué es lo que pensás de eso? Hace un tiempo habíamos hablado, hace 1000 años, hablamos, y yo me acuerdo de una cosa que habías dicho, que hay aportes del psicoanálisis que, si querés, las terapias cognitivas perdieron, la terapia cognitivo-conductual perdió, y aportes que el espíritu era valioso, por ejemplo, el papel de la supervisión, que viste que bajó muchísimo. Sí. Y yo creo que... Y de la terapia. Y de la terapia, sí. Y de la terapia propia, exacto, el recorrido del terapeuta, la experiencia directa del terapeuta con esas cosas, y el papel de la supervisión, o sea, el papel de algunas cosas. Y creo que hay una cuestión como, si querés, cultural, que no pasó del todo en segunda ola con lo que son terapias cognitivos conductuales, y que sí empezó a pasar con las terapias de tercera, que hay un movimiento de apropiación que no siento que haya sucedido igual con unos años atrás, ¿sí? Con la llegada de las terapias cognitivas a Argentina. Creo que tengo como esta impresión, la mayor parte de los libros, primero hay pocos libros, y de los libros que hay, una gran parte son o traducciones directas del inglés a lo que hay, o libros que muchas veces funcionan como una especie de sumario de lo que publicó alguien, ¿sí? Como una especie de... cut and paste. Básicamente, sí, con algunas cosas, pero es el folletín informativo, que tiene la aridez de un folletín informativo además, y la personalidad de un folletín informativo. Recordemos que la segunda generación no se caracteriza precisamente por ser muy divertidos los libros de segunda generación. La verdad es que no. No me vas a decir que el libro de Beck de depresión es un libro divertido. No, para nada. Y creo que ha tenido que ver es con mucho más divertido leer psicoanálisis desde ese punto de vista. Sí. No, sin duda. Es que bueno, es la principal virtud que tiene el psicoanálisis, sí. Es entretenido de leer. Suele ser entretenido de leer, suelen tocar temas un poco más amplios. Y yo creo que la tercera ola
De hecho, en Croquis decía esto. Para mí, Tercera Ola es una cosa que es muy interesante, que es, tiene sensibilidades científicas, entonces tiene sensibilidades hacia la investigación, hacia eso, pero también tiene sensibilidades humanísticas. Esa es la herencia del conductismo en la Tercera Ola, es decir, preocupaciones sociales, preocupaciones por las relaciones, preocupaciones, y eso viene también en ACT o DBT, digo, hablar del sentido, hablar de propósito, hablar de emociones, hablar de dolor, hablar de sufrimiento, temas que resuenan mucho más y que en ese sentido hacen eco con, aquí al menos, con la tradición del psicoanálisis, también con la tradición de las psicoterapias humanísticas, pero con un elemento a favor esta vez, que creo que es la evidencia. Sí, que no es menor que todo esto esté basado en otro lugar, pisa en otro lado. Entonces sí, en ese punto yo creo que especialmente en la última década, en los últimos 15 años, una cosa así, yo creo que hemos visto un fenómeno muy interesante que es la aparición de narrativas locales. Sí, la aparición de desarrollos locales en los cuales no estoy simplemente tomando algo que dijo alguien en inglés y lo digo en castellano, no estoy haciendo solamente eso, sino que empiezan a tener un poco más de color, un poquito más de sensibilidad. Yo creo que hay un pequeño movimiento, mayor o menor, depende de cómo lo veas, que no hubo antes. Quizás tenga que ver con la cantidad, con la masividad. La verdad es que Tercera Ola viene con un empuje fuerte en términos de gente, en términos de alcance. Sí, yo lo que pensaba es que esta experiencia argentina puede no ser igual. Cuando nosotros decimos local, tenemos a pensar local, sí, que lo local es básicamente Buenos Aires. Y en realidad se han publicado libros en México, en España particularmente, en Colombia un poquito menos quizás. Pero igual seguimos como... seguimos muy lejos en la cantidad de libros para que la gente pueda estudiar, sí, psicoterapias. Es como si pasamos de tener una biblioteca, sí, renacentista llena de libros de psicoanálisis a tener un anaquel de fotocopias. Tenemos un anaquel de manuales de instrucciones. Sí. El manual de la licuadora, la procesadora, qué sé yo, sí. Pasamos a tener una cosa un poco más así. Pasamos de una literatura a, sí, libros de cocina, si querés, un poco más. Es injusto decirlo así, pero sí, más acotado en el rango, en la sensibilidad, en el diálogo, en la cultura. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ha habido, que fue una pérdida que haya sucedido, como es una pena que no haya pasado, y es una suerte que esté pasando acá. Yo creo que estamos en un momento diferente. Me hiciste acordar de lo que yo decía. Y era que con el psicoanálisis nosotros teníamos, mal que mal, con críticas y lo que sea, cultivábamos el tema de, en la época del psicoanálisis, el autoconocimiento, si se quiere llamar de algún modo, la idea de que los terapeutas tienen que hacer terapia, la idea de que los terapeutas tienen que mostrar lo que hacen, y no mostrar que aplican un método, sino no es un manual que están aplicando, uh-huh, sino el tema de la supervisión y de la terapia se fueron perdiendo en el camino. Sí. Mostrar en lo que se hace algo que los sistémicos nos enseñaron a hacer más claramente, sí, ver lo que se hace en el consultorio. Llegó la segunda generación, se extinguió esos dos, los terapeutas no hacen terapia, sí, los terapeutas no supervisan. Y creo que entramos en una tercera generación que de nuevo necesita literatura, porque las dos cosas son importantes. Sí. Tanto el conocimiento del terapeuta como terapeuta y la posibilidad de mostrar lo que uno hace. Me parece que eso es parte de lo que vamos viviendo y creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para llenar de nuevo los anaqueles de libros. Sí, y también hay una cosa interesante en eso que marcás, porque estamos, en cierto sentido, estamos recuperando también el papel de la experiencia en la práctica, y las terapias de tercera ola recuperan eso del psicoanálisis de alguna forma, pero desde otro lugar, porque el papel ahora de la experiencia está en la formación, las formaciones son experienciales, o está muy metido esto de en ACT, por ejemplo, de los grupos Portland, de los grupos de práctica, de juntarse a hacer algo con otros terapeutas. Cosa que eso no existía tampoco en el psicoanálisis de esa forma. Porque tiene otra lógica. No de esa forma, no en la forma de un grupo Portland. Y yo creo que
se llega por un camino distinto, con una cualidad distinta, con una tonalidad distinta, pero hay una intelección crucial que es la experiencia es algo que no se puede dejar de lado. La participación personal del terapeuta es algo que no se puede dejar de lado. Y a la lista de cosas que vos decías, como, ok, no supervisan, no hacen terapia, y además las formaciones son puramente racionales, son puramente expositivas. Porque en general las formaciones de segunda ola suelen ser, típicamente, son más bien áridas, más bien expositivas. No son la cosa experiencial donde hacemos un retiro y lloramos todos como muchachos que suelen pasar en DBT o en ACT o en FAP o en todo eso. A mí me gusta la idea de que hayamos vuelto un poco a cierta humanidad en el proceso de las psicoterapias, y creo que, como todas las humanidades, necesitamos literatura. Sí. Necesitamos una biblioteca propia. Necesitamos una biblioteca propia. Sí, completamente. Bueno, al menos estamos de acuerdo en algo. Obvio. Estoy de acuerdo en un montón de cosas. Nada más que tengo que divergir en matices, obvio. Pero estoy de acuerdo en un montón de cosas. No, sí, creo que es completamente necesario tener un material que sea propio, que permita una intertextualidad, como un desarrollo que se ajuste mejor a esta realidad.